Veamos ahora el artículo 22. El artículo 22 dice que toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social, a obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional la satisfacción de los derechos económicos, sociales, culturales y los medios indispensables para su digna vida y libre desarrollo de la personalidad. Es decir, aquí estamos hablando de derechos humanos que tienen que ver con la vivienda, con la educación, con el empleo, con la seguridad, y son derechos humanos que están relacionados también con la capacidad instalada de un Estado para satisfacer dichas necesidades sociales. Es todo un reto para los Estados poder brindar de todas estas posibilidades de desarrollo integral para las personas. Veamos que el artículo 23, muy relacionado, también dice: toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. En México tenemos profesionistas con estudios de posgrado que no tienen empleo o que tienen empleos precarios con sueldos que los obligan a vivir en miseria. Es decir, aunque el trabajo es un derecho humano, pues no es un derecho que se pueda aplicar para todos. No todos tienen acceso a un buen trabajo, no todos tienen acceso a medios óptimos de desarrollo integral. La fracción segunda de ese mismo artículo dice: toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. Hemos visto ya muchas quejas de mujeres que hacen trabajo igual que los hombres, pero no ganan el mismo salario. Y esto pues es un acto de discriminación y una clara violación a los derechos humanos de las mujeres. La fracción tercera dice: toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure así a su familia una existencia conforme a la dignidad humana y que será complementada en caso necesario por cualquiera de los otros medios de protección social. Bueno, pues en México no tenemos una figura que permita tener un seguro de desempleo óptimo. Aunque hay personas que tienen becas, personas que no tienen ahorita trabajo o que no tienen posibilidad de seguir estudiando, tienen becas que no les permiten realmente salir adelante con esto. Es una ayuda económica nada más, pero pues cuando hablamos de pobreza extrema o de pobreza generacional, pues podemos ver que pues con una beca no se sale de la pobreza. Cuando nos referimos a ese mismo artículo en la fracción cuarta, pues que dice: toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para defender sus intereses, pues este derecho en particular queda neutralizado cuando hablamos de la subcontratación o del outsourcing, donde las personas pues son obligadas a trabajar en condiciones de inseguridad laboral, con contratos temporales, sin derechos y muchas veces pues con jornadas laborales extensas, sin días de descanso específicos, teniendo que cubrir guardias, y pues esto claramente violenta pues este artículo y esta fracción en particular. Muy relacionado con esto pues es el artículo 24, que habla sobre la duración de las jornadas laborales y el derecho al descanso y a las vacaciones periódicas pagadas. Pues si no tenemos una seguridad laboral y no tenemos un contrato que nos permita tener acceso a derechos laborales, pues mucho menos vamos a poder hablar de vacaciones ni de periodos de descanso ordinarios. Los descansos se toman y llegan cuando las organizaciones los quieren. Mientras el artículo 25 nos dice que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que asegure a su familia el bienestar y la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica. Aquí vale la pena recordar que cuando hablamos de salud como derecho humano, no nos referimos nada más al acceso del servicio médico, nos referimos a todas las condiciones generales que permitan que las personas tengan un nivel de vida adecuado.
es decir, que cuenten con salud psicológica, con salud fisiológica y que tengan las condiciones necesarias de alimentación, de esparcimiento, de entretenimiento, de desarrollo, pues para que no se enfermen. El derecho a la salud es un derecho a la no enfermedad, es el derecho a la salud integral de la persona. Me voy a referir, por ejemplo, ahora al artículo 26. Toda persona tiene derecho a la educación y la educación tiene que ser gratuita, al menos en lo concerniente a la educación básica, a la elemental y a la fundamental. La educación elemental será obligatoria, la instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada, el acceso a los estudios superiores será igual para todos y en función de méritos respectivos. Aquí pues viene a la mente pues todos aquellos estudiantes que tienen apoyo económico, por ejemplo por promedio académico o por situación precaria familiar, pues es un derecho que no todos tienen, es una prestación que no tienen todas las escuelas, aunque es una obligación por parte del Estado, pero pues hoy en día todavía tenemos personas que no tienen acceso a la educación y esto pues es una limitante para su desarrollo integral. Por ello, hoy las preguntas que nos podemos hacer al respecto es, ¿los derechos humanos realmente son derechos? Y si son derechos, ¿por qué no son derechos para todos? ¿Son derechos o son meros deseos? Si son meros deseos, pues vale la pena que se revisen, que se adecúen, vale la pena que los hagamos nuestros, que los hagamos de todos, porque cuando hablamos de derechos humanos, pues creo que no es válido que solamente nos acordemos de estos derechos cuando es el aniversario de la ONU, cuando es el aniversario de los derechos humanos, o cuando hablamos de genocidios o de exterminio humano, cuando pues somos testigos presenciales, como en México, de desapariciones forzadas y de miles de muertes por guerra contra el crimen organizado, y pues nos preguntamos, ¿derechos humanos para qué? ¿Derechos humanos para quién? ¿A quién le convienen los derechos humanos? ¿O los derechos humanos solamente sirven para justificar presupuestos, para crear instituciones y plazas laborales del sector público? Porque también hay que decirlo, hay violaciones de derechos humanos por instituciones particulares. Y de esto hay jurisprudencia y tesis aisladas en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que pueden consultar ustedes. Aquí en la descripción del video les voy a dejar ligas de documentos interesantes por si quieren ampliar en el tema. Les voy a dejar ligas sobre la historia de los derechos humanos y el desarrollo de los mismos, las generaciones de derechos fundamentales y de derechos humanos que tenemos hoy en día, de derechos humanos particulares para comunidades pues, vulnerables como son la niñez, los derechos de las mujeres, que han sido reconocidos porque forman parte de colectividades pues, que están en mayor riesgo y que son más vulnerables que otros. La saeta de hoy precisamente es derechos humanos simples deseos o derechos humanos que debemos de exigir y debemos de pues, ejercer nosotros desde nuestra corresponsabilidad, porque para tener derechos pues hay que cumplir con esas obligaciones y lo que nunca debe de faltar pues es el respeto, la tolerancia y sobre todo el reconocimiento de la dignidad humana que todo ser humano tiene. Por ello la saeta de hoy es derechos humanos sí, para todos y para todas. Cuídense mucho, muchas gracias.